Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Estamos en el capítulo número 4 y hoy vamos a leer Ve más allá del tiempo. Espero que les guste. Ve más allá del tiempo se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. ¿Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos? Porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y por lo tanto puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar. Pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño un día, al volver a casa, descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. En el cerebro se te quedó grabada a fuego. Nunca mejor dicho cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta. Con experiencias traumáticas como esta, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas, inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas, ya sabes que al pensar en la experiencia creas en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirás si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior, y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ser ver un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentas salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuviera más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma.
Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo, mente, subconsciente están viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto ahondamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad. ¿Cómo se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado? Por desgracia para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en un coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de un café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo te irritas al ver un coche aparcado en tu espacio favorito y cuando coges el ascensor descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se la resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en tu entorno, en este caso, el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dure el periodo refractario, más se experimentan esos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado de demasiado buen humor y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces, la personalidad, cómo pensamos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Estamos leyendo el capítulo número 4. Te espero para continuar con este capítulo y el tema, si vives en un futuro previsible, no cambiarás.